Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. 3 en 1. El gobierno sacó adelante en una tarde larga, larguísima, que terminó de madrugada, 3 votaciones clave en el Congreso. La primera es con la que quiere dar estabilidad a la recta final de la legislatura, los presupuestos, amplía incluso la mayoría de la investidura. Sacó adelante también el impuesto a las energéticas, a las grandes fortunas y a la banca, aunque un poco más descafeinado. Y la última fue la más polémica. Prosperó la votación para que la Cámara empiece a tramitar la controvertida reforma de la sedición. Votos emitidos 344, sí 187, no 156, abstenciones 1. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023, del que, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado al Senado. Unos presupuestos que nos van a permitir canalizar de nuevo, un año más, los fondos europeos para modernizar nuestra economía y consolidar la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo. Una votación que garantiza una estabilidad política necesaria. Un presupuesto debe contener medidas económicas y los presupuestos de Sánchez contienen la eliminación del delito de sedición, porque lo exige Esquerra Republicana de Cataluña. El PP forzó la votación a viva voz para intentar dividir al grupo parlamentario socialista y los diputados socialistas se pusieron en pie todos a una en respuesta al PP justo en el momento de votar. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Losada Fernández José, sí. Maestro Moliner Roser, sí. Díganme, ¿qué ofrecen? No ya a los españoles, sino a los catalanes. Y aquí nuevamente es día de cobro y por eso ustedes van a votar a favor de esta proposición de ley. Son la nadería más absoluta, la deslealtad. Pero díganselo ustedes a todos aquellos votantes que confiaron en su palabra. Esto no es una concesión a Esquerra Republicana. A las críticas de la derecha en el debate se sumó la soberbia de la ultraderecha, ratificándose en los insultos machistas que su diputada Carla Toscano le lanzó a Irene Montero porque para Vox, Vox, son moralmente superiores. Y se sumaron también las críticas de diputados de la izquierda a la mesa del Congreso por no frenar antes esta deriva de la ultraderecha. Y me sorprende la doble vara de medir. Ayer se oyeron auténticas barbaridades y desde la presidencia de este pleno no se hizo nada. Y hoy se está coartando la libertad de expresión de los diputados de la izquierda. Bochornoso y escandaloso. Si dejamos que esto se normalice cada sesión, todo es un ambiente absolutamente irrespirable y estamos dando un ejemplo a toda la ciudadanía de que, de que todo vale. La Fiscalía quiere tomar declaración directamente a los agentes que participaron en el dispositivo de la valla de Melilla del 24 de junio, cuando murieron al menos 24 migrantes. Es noticia que la SER les adelanta a esta hora. A la fiscal no le basta con el testimonio que le están haciendo llegar los agentes y quiere tomar declaración a los guardias. Miguel Ángel Campos. La fiscal de Sala de Extranjería encargada del caso, Beatriz Sánchez, ha reclamado nuevas ampliaciones de información al Ministerio del Interior para esclarecer el asunto. Reclama tomar declaración a los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en el operativo de contención de los migrantes, así como al operador del dron que grabó parte de las imágenes del salto a la valla y al piloto y copiloto del helicóptero que participaron en la actuación. La fiscal ha recibido estas declaraciones tomadas de la propia Guardia Civil, pero quiere ser ella quien interrogue a los protagonistas, sin intermediarios. La SER ha accedido a la declaración de uno de los agentes heridos que contuvieron a los migrantes. Afirma que llegó a temer por su vida. Pues justo hoy los diputados que forman la Comisión de Interior del Congreso van a poder ver los 74 minutos de grabación del dron de la Guardia Civil que captó lo que pasó aquel 24 de junio en la frontera con Marruecos. Lo verán, eso sí, a puerta cerrada. Y si usted tiene alguna compra pendiente, hoy empieza oficialmente Black Friday. Aunque en realidad los escaparates de las tiendas pues ya llevan varios días intentando impulsar una campaña de rebajas de otoño que va a estar marcada por la crisis económica. Y es que precisamente la coyuntura rebaja las expectativas de los comerciantes, con los grandes motores económicos de la Unión Europea al borde de la recesión y con la inflación disparada. La previsión de los comerciantes es que baje el consumo respecto al año pasado y que adelantemos las compras de Navidad a este fin de semana para intentar ahorrar. Carlos Sevilla, buenos días. Buenos días. Dice la patronal del pequeño comercio que con la subida de los costes que tiene que asumir este año no va a haber descuentos agresivos y que esperan un ticket medio de compra menor que otros años. Andrés Núñez es profesor de EAE Business School. Claro, esta situación de incertidumbre sí o sí el consumidor se retrae. Yo entiendo que este año se va a incrementar este porcentaje de consumidores que van a hacer una compra de forma previsora si encuentran aquello a un precio
razonable y que encontraba en sus planes de compra de Navidad. La consultora KPMG cree que este Black Friday el consumidor gastará más que el año pasado porque todo está más caro, pero hará menos compras. Enrique Porta es su responsable de consumo. El impacto de la inflación en los gastos básicos y esenciales de las familias va a hacer que éstas dispongan de 3.000 euros menos para sus gastos discrecionales ante un momento tan importante de compra como el que empezamos ahora. Según los estudios publicados, cerca de la mitad de los españoles comprarán en este Black Friday y se gastarán entre 200 y 300 euros de media. Es viernes, es 25 de noviembre. Y hoy es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en España esta fecha llega en un momento de mucha polémica, primero por los efectos que está teniendo la ley del solo sí es sí, después por los ataques machistas de la ultraderecha a Irene Montero en la tribuna del Congreso. Solo en lo que llevamos de año han sido asesinadas 38 mujeres en España a manos de su pareja o expareja. 23 de esas 38 vivían con su asesino y solo en los últimos 11 meses 26 niños se han quedado huérfanos por la violencia machista. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y a nivel social, lo alarmante es que 1 de cada 10 jóvenes en nuestro país cree que la violencia contra la mujer no existe o incluso justifica alguna agresión culpabilizando a la víctima. Esos son los datos del último informe de la Fundación FAD Juventud. Pero también hay cifras de alguna manera esperanzadoras. 2022 está siendo el año con menos mujeres asesinadas por su pareja desde que empezaron a contabilizarse los casos en 2003 y desde que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004 ha caído de forma considerable el número de víctimas, Mariola Lourido. 18 años después de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, el número de asesinatos machistas se ha reducido un 33%. En 2004 se contabilizaron 72 crímenes, el año pasado 48 y 2022 puede acabar como el año con menos asesinatos desde que hay estadísticas. A día de hoy se contabilizan 38. 6 de cada 10 víctimas habían denunciado. La mayoría tenía entre 20 y 60 años. En el 70% de los casos había convivencia y el 26% de los verdugos se suicidó. Desde 2003 han sido asesinadas por sus parejas 1.171 mujeres. Desde 2013, 48 menores han sido víctimas de la violencia vicaria. Y les decía que este año se va a celebrar este 25 de noviembre, tan solo horas después de los insultos de Vox a la ministra de Igualdad. La ultraderecha no se ha retractado. El partido defiende el discurso de odio de su diputada Carla Toscano. Y esto provocó una contundente respuesta por parte del resto de grupos parlamentarios que han apoyado a Irene Montero y dentro del espacio de Unidas Podemos todos han cerrado filas con la ministra. Esta vez sí la han apoyado públicamente. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días, sí, ahora sí que ha habido cierre de filas de todo el espacio con Irene Montero. Mi condena absoluta a los ataques machistas sufridos por la ministra Irene Montero. Pero distintas fuentes de Unidas Podemos consultadas por la SER asumen que esta unidad que se ha mostrado ahora es un cierre en falso del último episodio de tensiones internas. Podemos cree que la ministra Montero sale claramente reforzada y dirigentes próximos a Díaz asumen que esto solo reafirmará más a los morados en su estrategia de repliegue y en su órdago contra la vicepresidenta. De hecho, Podemos ya ha convocado hasta un acto el sábado para arropar a Montero en un momento en el que su nombre suena cada vez más como posible candidata de los morados para las generales si no llegarán finalmente a un acuerdo con Yolanda Díaz y su plataforma Sumar. Y en la crónica del mundo hoy es noticia. Ucrania. Бажаю здоров'я, шановні українці. Y es noticia por los nuevos ataques rusos cerca de la central nuclear de Zaporilla esta pasada madrugada. Otra vez el objetivo ha sido un hospital, aunque de momento no se ha notificado ningún muerto. Ucrania sigue sin agua suficiente y sin luz en buena parte del país. A esta hora hay muchísimo frío en Kiev, -1 grado, 0 en Zaporilla y también en Jersón. En Reino Unido, el sindicato de enfermería ha anunciado esta noche que va a hacer huelga por primera vez en su historia. Los paros están convocados para el 15 y el 20 de diciembre y protestan por los bajos salarios y la sobrecarga de trabajo que tienen desde hace años. A esto se suma que profesores y los funcionarios públicos de Reino Unido también contemplan irse a la huelga el mes que viene. Pedro Hernández, buenos días. Buenos días, Ángels. Las enfermeras pararán porque el gobierno británico ni siquiera ha querido negociar de manera formal sus peticiones, según explican en un comunicado. Por el momento han anunciado 2 días de paro que podrían ser más, ya que, como señalan, esta es la primera fase de una huelga que podría prolongarse en el tiempo. Una huelga, eso sí, que tendrá lugar en Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales, pero no en Escocia, ya que el gobierno de este país sí ha aceptado sentarse a negociar. El personal de enfermería se suma así a un diciembre de huelgas en el Reino Unido, en el que ya están confirmados paros de los trabajadores de correos y del sistema ferroviario, y a ellos pueden unirse los funcionarios públicos que votaron a favor de ir a la huelga y decidirán el jueves sus próximos pasos, y los profesores, entre los que los sindicatos están realizando una consulta para saber si se adhieren a las protestas. Hoy por
por Hoy Noticias. Ser Podcast. Vamos a repasar lo que cuenta la prensa con Gillian, con Enrique, con Sastre. Enrique, voy a empezar contigo con ese pleno maratoniano de ayer, con esas 3 votaciones que tiene su reflejo en prácticamente todas las portadas de la prensa nacional. Sí, vamos a comenzar, si te parece, por El Mundo, que lleva en portada imagen de Pedro Sánchez entrando ayer al Congreso y este titular: Sánchez exhibe su bloque de futuro con Esquerra y Bildu, y en las páginas interiores la crónica de ayer se titula Sánchez amarra la legislatura. El titular de la portada del periódico: Sánchez se asegura 2023. En La Vanguardia: Sánchez se garantiza la legislatura con sus terceros presupuestos. El País destaca que el gobierno afianza su mayoría en la votación de las cuentas y lleva el asunto a su editorial, que titula Presupuestos válidos. Lleva además en portada detalles del anteproyecto de la ley de familia, que prevé que los trabajadores tengan un permiso de 5 días al año para cuidar a familiares. Sobre este anteproyecto titula ABC: el gobierno impone por ley hasta 16 tipos de familia. Y en la prensa digital, El Confidencial: el Congreso tramita con nocturnidad quitar la sedición y el PSOE vota juntos y sin fisuras. El Diario.es: el gobierno consolida la mayoría absoluta en el Congreso pese a las tensiones internas y los augurios del PP. Y en Infolibre: el superjueves del gobierno saca adelante todas las votaciones clave que sellan un final tranquilo de la legislatura. En la prensa internacional, Gillian. 2 grandes imágenes y 2 grandes titulares a esta hora: Twitter por un lado y las enfermeras de Reino Unido por el otro. En el Guardian, sorprendentemente, empiezan con Elon Musk. Dice en el titular: ofrece amnistía general a las cuentas de Twitter suspendidas, mientras se la juega a la Unión Europea cerrando su oficina en Bruselas, aquella que vela porque se cumplan las normas sobre desinformación y odio. Justo al mismo momento recupera las cuentas que se han cerrado en Twitter por odio. El Washington Post dice: los traspiés de Musk pueden terminar con la existencia de Twitter. El próximo paso será que más medios de comunicación abandonen la red social. En Alemania, Die Welt se centra mucho, sobre todo el editorial, que es con lo que abre su edición digital ahora, en la relación entre Francia y Alemania, que dice que está pasando por una profunda crisis, sobre todo después del cambio de gobierno en Alemania. Ahora las visitas de Estado deberían asegurar la armonía, pero la brecha política entre los dos países, dice Die Welt, en cuestiones como la inmigración o qué hacer en principio con la guerra en Ucrania, ahora es difícilmente una herida que se pueda cerrar, por lo menos a corto plazo. Le Monde en Francia habla de la huelga en Reino Unido sin precedentes. Dice: Reino Unido está recibiendo la medicina de sus propias políticas. Y el Corriere della Sera en Italia habla de Julia, una ciudadana de Kiev que está intentando huir del país, pero no hay ni agua ni luz. Y hay algún artículo de análisis sobre lo que sucedió sobre los insultos de la extrema derecha de Vox a la ministra Montero. Una tribuna en El País que se titula No es libertad de expresión. La firma la catedrática de Lingüística de la Universidad de Valencia, Beatriz Gallardo, que dice: el Parlamento no se rige por los mismos códigos que una tertulia televisiva o un tuit. Los medios, cuanto más gamberra o estridente sea una declaración, más la amplifican como noticia. Y dice: el insulto, las vejaciones, el linchamiento, la ofensa, las injurias no tienen nada que ver con la libertad de expresión, sino con instaurar un clima cuyo logro es precisamente frustrar cualquier diálogo. Se pregunta a ella: ¿qué se contesta a un insulto? Estos días, junto a la repetición en bucle de las intervenciones ofensivas, han circulado algunos vídeos del modo impecable en que el entonces presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, aquel del Horda Horda, atajaba las transgresiones verbales de Boris Johnson. Y dice esta profesora, esta catedrática: hay maneras. Hay un informe que demuestra que en esas líneas de alta velocidad en la que ha aparecido el low cost, él había bajado precios. Sí, por ejemplo, entre la línea que conecta Madrid y Barcelona, los precios han caído en el tercer trimestre de este año un 43%. El motivo es que hay más oferta, ¿no? Desde que operan las líneas low cost, pues bajan los precios, pero es que además suben las reservas. En los últimos 3 meses, la ruta Madrid-Barcelona ha crecido un 68% las reservas con respecto al mismo periodo del año pasado. Y estas cifras contrastan con las líneas donde solo opera Renfe, donde no hay competencia. ¿Por qué Renfe sube los precios? Por ejemplo, en el trayecto Madrid-Sevilla, hoy cuesta el billete un 14% más que antes de la pandemia. Gili, recomendamos los reportajes que está haciendo el New York Times sobre las estafas a los turistas en el Mundial. El New York Times está acompañando a 2 turistas a su viaje al Mundial y para empezar la primera estafa es dónde dormir. No encontraron hoteles por menos de 2.000 euros, vieron un anuncio en internet de una habitación que parecía lujosa, a buen precio, 200 euros la noche. Cuando llegaron era un contenedor de carga convertido en habitación. Y como todos los viernes, nuestra recomendación cultural del día son los estrenos cinematográficos. Pepa Blanes. Hay estrenos en cines para todos los gustos. Netflix saca algunos de sus platos fuertes. Eso sí, ya avisamos que van a estar en muy pocos cines y muy pocos días. Son el nuevo Pinocho antifascista de Guillermo del Toro y la comedia negra, la secuela de Puñales por la espalda con Daniel Craig. Esta noche se cometerá un asesinato. El mío.
Cuando estés muerto, ¿podremos seguir hablando contigo? Y tenemos 2 propuestas de cine de autor. Luca Guadagnino estrena su película de vampiros con Timothée Chalamet. Hasta los huesos es un drama intimista que mezcla el terror para hablar de seres incomprendidos. ¿Vosotros sois novios? No, no somos pareja. Son mejores amigos plus plus. Sí, plus plus y casi como hermanos, sin más, no hay más. Quizá no lo aceptáis. Y el belga Lucas Don presenta Close, la ganadora del segundo premio en Cannes, una delicada y emotiva historia sobre la amistad de 2 niños y el duelo. Es que es difícil entender. Fácil no es. No sé por qué se ha enfadado. Bueno, ya sabes cómo es. Y el cine español apuesta por la comedia coral. Llega Ses Guy con Historias para no contar, una sucesión de pequeños relatos sobre la pareja, la amistad y la crisis de la masculinidad con Chino Darín, Coronado, Ana Castillo o Antonio de la Torre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.